Saliendo de Marina Trojir, visitamos el Blue Lagoon, que es un fondeadero que está a muy poquitas millas, protegido de todos los vientos, salvo del este y el sureste. El día que estuvimos estaba lloviendo con muy poca luz, por eso os pongo estas fotos de Navili, que se percibe perfectamente la belleza del lugar. Y bueno, a pesar de ser un día que estaba lloviendo y fuera de temporada, estaba absolutamente abarrotado. Creo que es un lugar bonito para visitar, pero dudo encontrarlo sin gente. Navegamos hacia el norte de la isla de Solta, hay dos entradas grandes. La primera no es muy recomendable, también la visitamos, y la segunda, que es la que estamos hablando ahora, Ubala Nekuham, es bastante recomendable. Protegida de todos los vientos, salvo de los de tendencia este, noreste, este y sureste. Y bueno, tiene fondos de arena y posidonia, aguas cristalinas y lo que es dentro de lo que es esta gran entrada hay otro montón de calas interiores en las cuales también os podéis proteger de moviéndoos de un lado de la bahía a otro de vientos de diferente tendencia. Las aguas son muy tranquilas, es una zona muy bonita que conviene descubrir con vuestro auxiliar. Y lo único, bueno, pues sí se ve que hay bastante turismo, y a pesar de no estar en temporada. Y, y bueno, es el único hándicap que se le puede poner. Si accedéis con vuestro auxiliar, podréis llegar a algún restaurante y alguna cafetería y visitar unos rincones que tiene preciosos, ya os digo, de auténtica naturaleza y aguas cristalinas. Nos dirigimos con nuestro velero a la isla de Brac, concretamente al oeste de la misma, al pueblo de Milna. Nosotros nos quedamos fondeados en un fondeo que se llama Beach Hana, en la entrada del puerto, que está protegido de todos los vientos, salvo del noroeste y del oeste. Fondeamos en un tenedero de entre 8 y 10 metros de arena y posidonia, y era un fondo duro. A la madrugada se nos metió una tormenta con 30 nudos y los dos barcos que estábamos, a pesar de tener cadena suficiente, garreamos y tuvimos que volver a realizar la maniobra. Es una zona preciosa, como podéis ver en las imágenes, y en el auxiliar llegar al pueblo de Milna pues son 8 minutos navegando con un auxiliar pequeño. El pueblo de Milna tiene una antigüedad, es del siglo XVI, que fue fundado por pastores y es el único lugar de la isla de Brac en la que todavía se habla un dialecto específico. Fue atacada durante la batalla de los Canales de Dalmacia el 14 de noviembre del 91, el único poblado de Brac, que fue directamente atacado durante la guerra croata de independencia. Nosotros estuvimos en el pueblo, es un pueblo que merece la pena visitar, es precioso, había muy poquita gente, no estábamos en temporada, pero bueno, en los restaurantes comimos bien y a un buen precio. También nos informamos por la amenaza que teníamos de tormenta a la mañana sobre los precios del puerto, y la verdad que para un barco de 46 pies creo recordar que estaba en torno a los 160 euros, y para el catamarán de nuestros compañeros unos 240, 250 por noche, por lo cual decidimos quedarnos en el fondeadero, en el Beach Hana, que estuvimos realmente bien. Por lo tanto, yo os recomiendo, hombre, siempre en función de los vientos que tengáis, que es más recomendable quedaros en el fondeadero, y además el amanecer es muy bonito en ese lugar. Otro de los puertos importantes a tocar en esta zona es el puerto de Bar, en la isla de Bar. Entonces, nosotros llegamos por la tarde. El puerto está bastante bien protegido de todos los vientos de componente norte. Y bueno, y tal como habíamos leído en algunas páginas de navegantes,
pues no había una buena organización. En la zona de boyas estaba todo completamente ocupado, la zona con el fondeo permitido era imposible fondear, aparte de que el ferry entra y sale a toda velocidad, montando una ola increíble. En la zona del puerto no nos dejaron tampoco atracar, a pesar de que había espacio suficiente. Y bueno, pues todo eso hizo que nos fuésemos al fondeo, que hay es la isla de enfrente, y desde allá accediésemos a Bar con el auxiliar, que apenas hay media milla. Es una ciudad muy recomendable para visitar. La fortaleza española que tiene es impresionante y las calles, el casco medieval, toda la zona tiene muchísimo ambiente, muchísima vida nocturna, muchos restaurantes donde comimos además bastante bien y bueno, os lo dejo con que es complicado meterse ahí, pero que sí es muy interesante visitarlo. Como en Bar nos es imposible atracar o fondear, nos dirigimos a la isla de enfrente, a un fondeadero llamado Jerolim, o la isla de Jerolim. Fondeamos bastante bien protegidos de todos los vientos, salvo del norte, ya que está enfrente de Bar, en unos 7 metros de profundidad, la mayoría arena, algo de Posidonia. No hay espacio para muchos barcos, pero estuvimos solamente nosotros y un catamarán. Y estuvimos, la verdad, que muy bien. Fue una noche magnífica y pudimos ver una de las mejores puestas de sol que disfrutamos en toda la semana. Hay también un pequeño pantalán para los water taxis que ya por la mañana empiezan a trabajar llevando turismo y lo que hace pues que bueno pues que esa cala en temporada imagino que pueda llegar a ser un infierno para un navegante que quiera estar tranquilo. Nuestra intención es llegar a la isla de Vis y atravesamos estos pequeños islotes. Y uno de ellos, que es lo que estamos viendo ahora, es la zona denominada de Marinkovac. Al lado hay otra isla que es Plankovac, Borovac. Vamos, tienen unos nombres un poco complicados. Aquí he puesto que está protegido de los vientos del norte solamente, pero bueno, son muchos islotes y muy pequeños. Por lo tanto, ofrecen refugio para cualquier rolada de viento y están rodeados de arena y de aguas poco profundas. Por lo tanto, es muy fácil soltar ancla y poder aguantar cualquier tipo de tormenta. Lo que nos tiene que dar tiempo, evidentemente, es de colocarnos en la zona refugiada de la isla. Es una zona muy, muy, muy bonita. Tiene servicios náuticos porque se veía que había alquiler de kayaks, etcétera, restaurante, playas muy bonitas, también se veía alquiler de hamacas, diferentes tipos de chiringuitos y bueno, lo que sí sé es que de noche no se puede fondear por el ruido que hay hasta altas horas de la madrugada y que eso pues hace huir a los navegantes que quieren descansar, que quieren estar tranquilos y que quieren disfrutar de la naturaleza. Pero muy cerquita, dándole una vuelta, podemos huir de todo esto a menos de una milla. Al sur de estos pequeños islotes y al norte de la isla de Vis encontramos una cala bastante grande, protegida por supuesto de los nortes, absolutamente salvaje, ya que las calas anteriores habíamos visto que había alquiler de boyas y varios barcos de turismo trabajando. Y bueno, pues entramos en esta cala. Esta es una cala salvaje, no tiene ningún tipo de infraestructura, por eso es más tranquila, aunque evidentemente pues sí hay veleros. Podemos fondear de todas las maneras. Había barcos que estaban fondeados con una línea a tierra, a la griega. Nosotros fondeamos a la gira, normal, con ancla y soltando cadena, en un tenedero
de arena y en 10 metros de profundidad. Es una isla muy protegida, muy bonita y muy recomendable para el baño, para el paddle surf, etcétera, ya que al no haber ola porque está muy cerrada, es óptima para estas actividades. A tan solo 9 millas del anterior fondeo tenemos la isla de Vis, a la cual llegamos navegando con un magnífico viento. Y bueno, pues llegamos a una isla, es la menos turística del país, ya que se abrió al turismo en los años 90, estaba cerrada por tema militar. Es una ciudad muy bonita, una ciudad histórica. La isla tiene unos 90 kilómetros cuadrados. También es una isla célebre porque se rodó parte del musical de Mamma Mía. Y tiene una inmensa bahía en la cual yo os recomiendo fondearos y bajar al pueblo en vuestro auxiliar. Nosotros nos quedamos en la marina según entramos a estribor, unos 108 euros creo que pagamos para un 46 pies y no nos dieron agua más que 1 hora por la tarde y 2 horas por la mañana, lo cual que si no te viene bien, pues te quedas sin ella. También está prohibido lavar o endulzar el barco con la manguera. Navegamos unas 19 millas aproximadamente al sur de la isla de Solta, a una bahía denominada Ubala Brinstova, o el fondeadero denominado Ubala Brinstova. Hacemos una navegación magnífica, con vientos ya moderados, de unos 15 nudos aproximadamente, y entramos en esta bahía que está perfectamente protegida de los vientos norte. Hay varios fondeaderos dentro porque hay varias lenguas que entran. Hay una zona que tiene un restaurante y hay boyas. Nosotros nos pusimos en la otra zona, fondeados con cadena, sin ningún problema, toda la noche, en un fondo de unos 10 metros. Pero también es posible fondearte a la griega de popa a la costa, si no hay mucho barco. Ya tenemos que navegar hacia la marina de Trogir. Y decidimos hacer una última parada en el oeste de la isla, de Solta, en una zona denominada Marina Martinis Marchi. Bueno, es una marina que enfrente tiene una serie de islotes preciosos. Es una zona bastante, digamos, paradisíaca, de aguas poco profundas, cristalinas, fondos de arena y posidonia. En esa zona sí hay posidonia y está protegida. Tenemos que tener cuidado en la zona donde vayamos a fondear. Hay que respetar. Y bueno, nosotros nos colocamos enfrente de la marina, en una zona denominada Balcún, en una isla con un fondeo que se llama Balcún, y estuvimos solos. Fondeamos en 6 metros en un fondo de arena. Había unas praderas de posidonia preciosas, aguas muy limpias. Estuvimos buceando y disfrutando de ese lugar, que fue uno de los más bonitos y de los que yo creo que es más recomendable si vais a alquilar si vais a alquilar vuestro barco en la zona de Trogir, porque yo este lugar lo descubrí a la vuelta y ciertamente era precioso. Y este lugar está muy cerca de la marina. Está muy cerca de la marina. Entonces, bueno, es un sitio el cual os recomiendo. Podéis fondear en cualquiera de estos islotes y a menos de 1 milla. Si queréis algo de ambiente, pues tenéis la marina con varios bares. También hay un club de playa en una lengua de arena muy, muy, muy bonito, al cual podéis acceder para tomar aperitivo o para lo que queráis. También, al haber tantos islotes, bueno, pues en función de cualquier variación del viento, sabéis que tenéis refugio de una manera bastante rápida.